Bueno, acá el problema para resolver es el siguiente. Queremos encontrar una transformación lineal de R6 en R6 que satisfaga la siguiente propiedad. Que la intersección del núcleo con la imagen es el espacio generado por estos dos vectores. Bien, a ver si se puede ampliar un poco más. Se va a ver un poco mejor así. Entonces, lo primero que observamos es que estos dos vectores son linealmente independientes. Eso es inmediato, pero si no lo fuera, haríamos la cuenta. Entonces podemos extender estos dos vectores a una base. Así que llamamos B1 al primer vector, B2 al segundo, y tomamos una base que extiende al espacio generado por estos dos vectores, a B1, B2, esos dos vectores linealmente dependientes los extendemos a una base. Bien, entonces, lo primero que observamos es que f de B1 y f de B2 tienen que ser 0, porque están en el núcleo, B1 y B2. Y también que tiene que estar en la imagen. Y entonces podemos suponer que f de B3 es B1 y f de B4 es B2. Bueno, elegimos una así, tomamos vectores B3 y B4 y suponemos esa propiedad. Entonces, esto asegura que los dos vectores estos, B1 y B2, están tanto en el núcleo como en la imagen. Entonces, bueno, ahora tomamos f de B5 y f de B6 arbitrarios, en principio. Y entonces, podría pasar que ahora... Una pregunta. Sí. Eso que decís vos de FB3 igual a B1, ¿eso es algo que es necesario o no? Bueno, en principio, yo puedo elegir B3 arbitrario, es decir, y no digo que sea necesario que B3 tenga que ser independiente de... A ver, en cierto sentido sí, porque yo puedo elegir B3 de una manera arbitraria. Si supongamos que hay un vector B3 tal que f de B3 es B1. ¿Está bien? Hay un vector así. Bueno, queremos ver si hay una transformación lineal tal que la intersección del núcleo y la imagen de esa transformación lineal, de ese endomorfismo, es el espacio generado por B1 y B2. Entonces, para que pase esto, B1 y B2 tienen que estar en el núcleo y además tienen que estar en la imagen. Así que tienen que existir B3 y B4, tales que f de B3 es B1 y f de B4 es B2. Ahora, B3 no puede estar en el espacio generado por B1 y B2. Porque si estuviera en el espacio generado por B1 y B2, como f de B1 es 0 y f de B2 también es 0, f de B3 también sería 0. Y f de B3 tiene que ser B1. Así que B3 tiene que ser independiente de B1 y B2. Así que lo puedo tomar como un elemento de la base que extiende a B1 Perfecto. y B2. Se entendió ahí, perfecto. Ahora, el B4 tampoco puede estar en el espacio generado por B1, B2 y B3. Para terminar con esto, ¿no? Porque si estuviera en el espacio generado por B1, B2 y B3, f de B4 sería una combinación de f de B1, de f de B2, que son 0, y de f de B3. Eso diría que f de B4 sería un múltiplo de f de B3. Pero si yo quiero que B4, pero f de B4 es B2, y f de B3 es B1, que son independientes. ¿Ven? Así que necesariamente, si tengo una transformación así, que satisface esta igualdad, voy a tener que tener un B3 y un B4 que tienen que ser independientes, los cuatro vectores B1, B2, B3 y B4, tales que f de B3 sea B1 y f de B4 sea B2. Bueno, y ahora elegimos otros dos vectores más. Bueno, en principio, podemos elegir f de B5 y f de B6. No los podemos elegir así, pero digamos, supongamos que son arbitrarios. ¿Qué se sabe de esto?
Bien, lo primero que se sabe es que B1 y B2 están en la imagen y en el núcleo. Así que esto es el espacio generado por B1 y B2, está en la intersección del núcleo con la imagen. Por ahora f de B5 y f de B6 son arbitrarios. Ahora, también sabemos que el espacio, bueno, por el teorema de la dimensión, que la dimensión de la imagen más la dimensión del núcleo es 6. Así que hay tres posibilidades. Porque tanto el núcleo como la imagen tienen dimensión al menos 2, por esto de acá. Así que puede ser que la dimensión de la imagen sea 2 y la del núcleo sea 4, las dos sean 3, o al revés, que el núcleo tenga dimensión 2 y la imagen dimensión 4. A ver, veamos el primer caso. En el primer caso, si el núcleo tiene dimensión 2, el primer caso es la imagen. Si la imagen tiene dimensión 2, entonces la imagen es este espacio. Porque acá ya hay dos elementos independientes en la imagen. Así que en ese caso la imagen estaría incluida en el núcleo. Por supuesto que la inclusión sería propia porque la imagen tendría dimensión 2 y el núcleo tendría dimensión 4. En el caso 3, que es el caso en donde la imagen tiene dimensión 4 y el núcleo tiene dimensión 2, el núcleo sería igual al espacio generado por B1 y B2. Y la imagen, bueno, la imagen contendría propiamente ese espacio porque tendría dimensión 4. Entonces, a ver, veamos qué se dice de eso. Acá tenemos en el primero eso, lo primero, que la imagen es igual al espacio generado por B1 y B2, y en el tercero, que el núcleo es el espacio generado por B1 y B2. En ambos casos, por supuesto, la intersección del núcleo con la imagen es el espacio generado por B1 y B2. Entonces, bueno, ¿cómo podemos obtener un ejemplo del primer caso? El primer caso es que la imagen sea el espacio generado por B1 y B2. Bueno, ahí está escrito, pero de todos modos, vamos a pensarlo un poco. Acá. Entonces, ¿dónde estamos? Entonces estamos en el primer caso. Lo que tiene que pasar es que la imagen f de B5 y f de B6 tienen que caer dentro del espacio generado por B1 y B2. Porque ahí ya, en ese caso, la imagen tendría dimensión 2. ¿Está bien? O sea, sería el primer caso. Ahora, el tercer caso, que es cuando el núcleo tiene dimensión 2, entonces uno debería procurar que f de B5 y f de B6 no me aporten nada al núcleo. Sabemos que B1 y B2 son independientes y están dentro del núcleo. Bueno, si yo tomo, digamos, que f de B5 no caiga en el espacio generado por B1 y B2, a ver, vamos a verlo acá. Está escrito acá, ¿no? Estamos en este caso tratando de ver si podemos obtener un ejemplo en el que el núcleo tenga dimensión 2. Bueno, entonces, si yo tomo f de B5 fuera del espacio generado por B1 y B2, eso hace que la imagen, ¿está bien? La imagen, B1 y B2 están tanto en el núcleo como en la imagen, recuerdo eso. Que al aportarle f de B5 ya la imagen tenga al menos dimensión 3. La imagen está generada por B1. La imagen es claro por qué está generada, ¿no? La imagen, por supuesto, está generada por f de B1, f de B2, f de B3, f de B4, f de B5 y f de B6. Pero bueno, f de B1 y f de B2 son 0, f de B3 es B1, f de B4 es B2. Así que la imagen está generada por B1, B2, f de B5 y f de B6. Si yo quiero que B1, que la imagen tenga dimensión 4, bueno, voy a necesitar que f de B5 y f de B6 sean independientes entre ellos y que además sean independientes con B1 y B2. Es decir, que el conjunto B1, B2,
f de B5 y f de B6, esos vectores, sean un conjunto linealmente independiente. Entonces, primero tomamos f de B5 fuera del espacio generado por B1 y B2. Ya de esa manera, B1, B2 y f de B5 generan un espacio de dimensión 3. Y ahora tomamos f de B6 fuera del espacio generado por B1, B2 y f de B5. Entonces, B1, B2, f de B5 y f de B6 generan un espacio de dimensión 4. Porque ya estos tres los había tomado con esta condición de acá. Bueno, acá dice, por ejemplo, podemos elegir, por ejemplo, f de B5 igual a B4 y f de B6 igual a B6. Cualquier cosa, ¿está bien? Cualquiera que cumpla con esta propiedad. F de B5 igual a B4, B4 es independiente de B1 y B2, y entonces ahora tendría acá B1, B2 y B4, y acá podría tomar f de B6 igual a B6, o a B5, o a cualquier otro vector que no esté acá. Bien, esos son los dos casos extremos. Ahora, un ejemplo del segundo caso. El segundo caso es el caso en que tanto la dimensión de la imagen como la dimensión del núcleo es 3. Además vamos a tener que, bueno, eso para empezar, ¿no? Eso para empezar. Pero después vamos a tener que hacer que tanto la imagen como el núcleo, digo, que la imagen y el núcleo no coincidan. Porque si coinciden, la intersección tendría dimensión 3. Si no coinciden, ya la intersección va a tener dimensión 2. Porque o tiene 2 o 3. ¿No? Porque acá ya hay un espacio, ya he metido un espacio de dimensión 2 adentro de la intersección. Bueno, si tiene 3 es que coinciden, porque los dos espacios serían de dimensión 3. Bueno, entonces veamos un poco. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Para empezar, queremos que f de B5, sí, caiga dentro del espacio generado por B1 y B2, y que f de B6 caiga afuera. Entonces, veamos cómo. O al revés, ¿no? Acá está un ejemplo del segundo caso. Bueno, como ejemplo tomé f de B5 igual a 0. Entonces ya B1, B2 y B5 estarían en el núcleo. B3 y B4, B3 y B4 no, ya sabemos que no están en el núcleo. Y ningún vector generado por B3 y B4. Y f de B6 lo tomamos fuera del espacio generado por B1 y B2. Entonces, con estas elecciones uno tiene que B1, B2 y B5 están en el núcleo, y que B1, B2 y f de B6 están en la imagen. Entonces, como estos tres vectores son independientes, el núcleo tiene dimensión 3, como estos tres vectores son independientes, la imagen también tiene al menos dimensión 3. Y como la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen es 6, entonces el núcleo es el espacio generado por B1, B2 y B5, y la imagen es el espacio generado por B1, B2 y f de B6. Y esto es prácticamente lo más general que se puede hacer, ¿no? Porque algún vector hay que mandarlo al núcleo, y lo llamo B5. Y algún vector tiene que aumentar el tamaño de la imagen, así que bueno, ese lo llamo B6. Entonces, claro, acá está eso de que las condiciones del ejercicio se satisfacen si, solo si, el núcleo es distinto de la imagen. O sea, ¿qué quiere decir eso? Bueno, B1 y B2 están tanto en el núcleo como en la imagen. F de B6 no esté en el espacio generado por B1, B2 y B5. ¿No? Eso sería el núcleo. Es todo lo que necesitamos. Y entonces acá, como ejemplo, disculpen, a veces me cuesta un poco, estos anteojos que tengo no son buenos para mí. Y me cuesta un poco ver lo que estoy leyendo, ¿no? Bueno, acá hay un ejemplo particular. También es claro lo que hay que hacer. En este caso, ¿no? En este caso. Y lo
otros dos casos fueron tratados antes. Entonces, bueno, por supuesto que podemos tomar B3, B4, B5 y B6 para un ejemplo concreto de la manera más sencilla posible, y van a ver por qué ahora tomo vectores de la base canónica, pero es solo para ahorrarme trabajo al invertir una matriz, nada más que eso. B3, B4, B5 y B6. Acá los tenemos, los 4 últimos vectores de la base canónica de R6. Entonces, lo que quiero es esto. Ya tenemos la matriz como va a ser. Ya tenemos la transformación lineal. En el sentido de que sabemos que f de B1 y f de B2 van a parar a 0. Bueno, qué sé yo. Y algo más. Digamos, f de B5 será 0, si es que tomé ese caso, ¿no? Si es que estoy acá. Acá al final no me acuerdo bien si era el último caso, el caso 3 o el caso 2. Pero digamos, en todo caso, podría pensar que f de B5 es 0, que sería esto. Es decir, B4 ya sabemos a dónde van a parar, y que f de B6 es algo que no está acá. Bueno, o si no, será alguno de los ejemplos sufridos. Veamos un poco algo acá. Yo para tener, pasemos esto de largo un poco. Vamos a justificar lo que está ahí arriba. Para tener la expresión de f en la forma usual, lo que uno quiere, aclaro una cosa, cuando yo escribo así, f, una base b arriba y una base e abajo, esta es la matriz de cambio de base de la transformación f de b en e. Creo que Gabriela está poniendo abajo b, e. ¿Bien? Podría ser también. Las alternativas, creo que las dos se usan. Y alguno podría poner al revés, no, b abajo y e arriba. Recuerden eso, que va de b en e. Cuando uno quiere encontrar una transformación lineal de un espacio de Rn en Rm, digamos. Entonces, una transformación dada de la manera usual, como una sucesión de transformaciones de ecuaciones de dimensión 1 lineales, no de ecuaciones lineales, ecuaciones no, de formas lineales, F1, F2, F1 sería A1 por X1 más A2 por X2, así, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que uno está haciendo es buscar una matriz, y la transformación es esto. La transformación en f de x1, x2, x3, x4, x5, x6 es la matriz por el vector x1, x2, x3, x4, x5, x6, en este caso. Esta matriz es esto. La transformación, no miren al lado, la transformación acá, la matriz de f, la matriz de la transformación lineal f de la base canónica en la base canónica. Eso es lo que provoca esta igualdad, ¿no? Entonces, para tener una expresión bien concreta como esta, busco encontrar la matriz de f de la base canónica en la base canónica. Bien, pero en realidad lo que va a ser fácil de encontrar es la matriz de f de la base b en la base canónica. Entonces, si multiplicamos, la base b es la base esa, b1, b2, b3, b4, b5 y b6. Si multiplicamos la matriz de esa transformación, entre esas bases, por el cambio de base de E en B, me da esto. Ahora, el cambio de base de E en B es la base canónica, y B es la base que tenemos, B1, B2, B3 y B4, es simplemente tomar, me parece que acá hay algo incompleto, pero no importa, ya lo comento. Lo que estoy buscando entonces es el cambio de E en B, pero lo que es fácil de calcular es el cambio de B en E, así que tengo que calcular el cambio de B en E e invertirlo.
Ahora, ¿cómo se obtiene la matriz de cambio de base de Bn? Bien, se toman los vectores de B y se ponen como columnas. Porque estamos tomando la matriz de cambio de base de la base B en la base canónica. Este es B1, este es B2, y acá tenemos B3, B4, B5 y B6, que los he elegido así, ya, digamos, lo más cercano a que esta matriz ya sea la identidad. Bueno, al invertir esta matriz me queda esto. Esas son cuentas, ¿no? Creo que está bien. Ahora, para calcular esta matriz, la matriz de cambio de base de F de la base canónica en la base canónica, tenemos que usar entonces la matriz de cambio de base de F de la base B a la canónica. Esta que está acá es esta, la de cambio de base de en B, que la acabo de encontrar recién. Acá. Me falta entonces esta, de la base B en la base canónica, de F. ¿Cómo se arma esa matriz? Bueno, se toma, yo no sé si tengo completo esto. Es más o menos completo. Bueno, los preliminares ya están. Entonces retomemos acá. Completamos la base de esta manera. Tendríamos que calcular esto, ya lo calculamos, y ya sabemos por qué necesitamos eso. B es esta base, ¿no? La base que estamos usando. Ahora acá, como un ejemplo, no sé si eso me interesa demasiado, pero si no está la notación acá, E1 es el primer vector de la base canónica, EO2 es el segundo vector de la base canónica. Como esta es la matriz de cambio de base de la base canónica, el vector, esto es la matriz de cambio de base, sí, de la base canónica. Si acá pongo el vector 1 y todos ceros, eso sería el vector E1, ¿está bien? Entonces, bueno, estoy observando que acá falta algo, ¿no? Hay un signo de más, pero eso ya vamos a ver de qué se trata eso. Entonces, multiplicando esta por esta matriz, que es la de cambio de base en la base canónica, las coordenadas del vector E1 en la base canónica, y las coordenadas del vector E1 en la base canónica son 1, 0, 0, 0, es decir, coincide con el mismo vector, obtenemos las coordenadas del vector E1 en la base B. Así que las coordenadas del vector E1 en la base B están dadas por esta columna. Así que E1 sería, acá tenemos 2 menos 1, después tendríamos 0 por B3, 2 por B4 y B5. Y E2 está dado por esto, así que, ¿qué hay acá? Menos E2 es menos B1 más B2 menos B3 más 2B4 menos B5. Este más está de más. Bueno, después lo quito. Y las demás, bueno, ya ven, las coordenadas de E3 es B3, E4 es B4, ya se sabe, ¿no? B3 es E3, B4 es E4. Entonces, ¿cómo encontramos esta transformación? Esta matriz. Esta es la matriz de la transformación F de la base B en la base canónica. En la base canónica es fácil. Lo que se hace es, se toman los vectores de la base B, por ejemplo B1, se calcula F de B1,
y después se buscan las coordenadas de f de b1 en la base canónica. Eso se pone en la primera columna. Pero f de b1 era 0. Así que la primera columna es 0. Después se toma el vector b2 de la base b, el segundo vector de la base b, que es b2. Bueno, f de b2 es 0. Se buscan las coordenadas de ese vector f de b2. Bueno, son todas 0. Después tomamos el vector b3 y calculamos f de b3. F de b3 era, lo habíamos elegido como b1. Y las coordenadas de b1 en la base canónica, es decir, b1, es el vector 1, 1, 1, 0, 0, 0. Lo mismo con b4, f de b4 es b2, así que acá tenemos las coordenadas de b2. Bueno, el vector b2. Y bueno, en este caso, yo elegí, por ejemplo, f de b5 igual a f de b6 es 0, así que estas dos columnas son 0. Estamos entonces en un ejemplo en el que la dimensión del núcleo es 4. Pero uno podría buscar otra cosa, elegir f de b5 y f de b6 de otra manera. Por supuesto que entonces acá, de cualquier manera apropiada, que me dé un ejemplo de los otros, y acá tendríamos columnas no nulas, ¿no? Pero por vagancia, si yo pongo 0 acá, la multiplicación me es más fácil. Así que queda esto, esta transformación. Bueno, esencialmente este ejercicio entonces está resuelto y dando una buena cantidad de posibilidades. Bien. Vamos a ver una sucesión de puntos acá, que más o menos cada uno por separado son claros. Entonces consideremos dos espacios vectoriales B y W de dimensión finita. Entonces, el rango de una transformación lineal es la dimensión de la imagen. Esa es la definición de rango, de una transformación lineal. Entonces ahora tomemos una base B1Bm de B y una base B'1, B'N de W. La transformación va de B en W. Entonces, pensemos en el rango columna de la matriz de la transformación lineal F de B en B', de la base B a la base B'. Bueno, el rango de F es el rango columna. ¿Por qué? Porque las columnas son los elementos generados, los elementos que son imágenes de los elementos de la base B, bueno, las coordenadas en la base B', ¿no? Entonces, el espacio generado por los vectores columnas de esta matriz es el espacio, bueno, son las coordenadas de un conjunto de generadores, o sea, de un conjunto de generadores de la imagen de F en B', es decir, uno toma la base B1Bm, tomamos F de B1 hasta F de Bm, eso es un conjunto de generadores de F de B, porque la imagen de los elementos de una base. Bueno, ese espacio tiene la misma dimensión, el espacio generado por F de B1 hasta F de Bm, tiene la misma dimensión que el espacio dentro de K a la N de el espacio generado por las coordenadas de F de B1, las coordenadas de F de B2 hasta las coordenadas de F de M en una base fijada cualquiera de W. Bueno, en este caso sería la base B'. Así que el rango de una transformación lineal es igual al rango de los vectores columna, al rango de la matriz, al rango columna de la matriz de la transformación entre un par de bases cualesquiera. Está medio explicado lo que acabo de decir, está acá, ¿no? Entonces, esa es la primera observación. Profe, Sí.
¿Cómo sabes que f de B1 hasta f de Bm es independiente? No, no son Porque, independientes. Dije que ah, ok, generan, no son independientes. ok, ok. ¿Está bien? Si fuera independiente, siempre el rango sería M. Eso pasaría solo si la transformación es inyectiva. Pero puede ser que la matriz de la transformación de B en B' es un isomorfismo. Creo que habían dicho eso en la teórica. La matriz de la transformación es casi de B en W. ¿Sería un isomorfismo si F no fuera? No, digo, claro. Ah, si F lo fuera, Si sería F es un un isomorfismo. isomorfismo, entonces la matriz también lo es. Bueno, la matriz es invasible, quiero decir. En ese caso, obviamente, que B y W tendría la misma dimensión. Ah, claro, sí me confundí con otra cosa. Está bien, está bien. Entonces, bueno, otra segunda cuestión relacionada con esta. Cuando uno tiene una matriz A de n filas y m columnas, entonces denotamos con f sub a, y creo que en la teórica posiblemente hagan lo mismo, a la transformación lineal de km en kn, que consiste en multiplicar a izquierda los vectores columnas puestos en km por a. O sea que f de a en b es a por, bueno, digamos b. Si uno fuera muy quisquilloso con esto, acá tal vez debería poner b traspuesta, b traspuesta. Sí, ¿está bien? Porque digamos que en km los vectores b son filas. Lo quiero poner como columna. Entonces, ¿qué es f de a de i? Acá, E1m, que C, es la base canónica de km. Cuando tomamos una matriz y la multiplicamos por el vector que tiene todos ceros salvo un 1 en la coordenada décima, lo que queda es el vector, lo que queda es la yésima columna de la matriz. Esto es la yésima de la columna de la matriz. Así que en ese caso, el rango columna de A el rango de f sub A es el rango columna de A. O sea, el rango de esta transformación f sub A es el rango columna de A. Porque la imagen de la transformación f sub A está generada por las columnas de A. Bien, eso también sale de lo que habíamos puesto arriba, ¿no? Porque f sub A, la matriz A, acá falta decir algo. Y así, esto también se sigue del ítem anterior y de que la matriz de f sub A de la base canónica del espacio de salida en la base canónica del espacio de llegada es igual a A. Eso falta decir. Así que después lo agrego. Me falta acá, quedó incompleto. Entonces, así que tenemos entonces acá una relación directa entre el rango de f, que resulta ser el rango de la matriz de la transformación f en cualquier par de bases, y acá tenemos, bueno, para una matriz f sub a. Cualquier transformación lineal de km en kn es multiplicar por una matriz. Entonces, dos matrices son semejantes, lo escribimos así. Si existen C inversible de n por n y D inversible de m por m, tales que B es C por A por D. Bueno, esto es fácil ver que es una relación de equivalencia. Por ejemplo, obviamente que si B es igual a A, entonces podemos tomar como C a la identidad como matriz de n por n y como D también a la identidad, pero como matriz de m por m. Si tenemos esta igualdad, como C y D son inversibles, multiplicando izquierda por C a la menos 1 y a derecha por D a la menos 1, obtenemos que C a la menos 1 por B por D a la menos 1 es A. Así que ahí tenemos la simetría. Y bueno, si a su vez tuviéramos otra matriz, que no van a ser ni C ni D, porque están acá, digamos, una matriz C que fuera E igual a C' por B más C' por B por D',
bueno, nos quedaría igual a C' por C por A por D por D'. Así que es una relación de equivalencia. A ver. Acá hay algo de... No sé qué, ahora no sé qué quise decir acá. Es evidente que D es el cambio de base. ¿Dónde está la base B? Ah, sí, sí. Acá está, sí. Sí. ¿Qué es D? Es una matriz. La D es inversible. Entonces las columnas de D forman una base. A esas columnas, a esa base, la llamamos B. La llamo B, de esta manera. O sea que B es la base formada por las columnas de D. Ahora, cuando uno toma esa base B y la base canónica, ¿cómo se obtiene el cambio de base de B en E? Bueno, se toman los elementos de la base B y se colocan como columnas. Y ahí se forma la matriz D. Eso es D, porque D, la base B, los vectores de la base B son las columnas de D. El cambio de base entonces se hace así. Tomamos los vectores de la base B y los ponemos uno al lado del otro en el orden en que están como base, como columnas, ¿no? Las bases están ordenadas, no son conjuntos cualquiera. Quiere decir, uno las pone así, pero en realidad B1 va primero, B2 va segundo, B3 va, no, en cualquier orden. Entonces, esto acá. Ahora, también existe una base, entonces cualquier matriz D la puedo ver como una matriz de cambio de base de B en la base canónica. Pero también la puedo ver, pero en este caso no lo voy a hacer con D, sino con C, como una matriz de cambio de base de la base canónica en la base B'. O sea, al revés, acá estaba de B en E. O sea, de B en la canónica. Ahora para C, vamos a verla como una matriz de cambio de base, la C está de acá, de la base canónica del espacio de llegada, por eso es C', no es E. E es la base canónica de KM, E', la de KM, de KM es la de KM, y la prima es la de KM. Bueno, eso es muy simple. En primer lugar, por lo que vimos arriba, podemos tomar una matriz B', tal que el cambio de base de B' en E sea C a la menos 1. Bueno, simplemente lo que hicimos acá para D, que es tomar como B, o sea, elegimos B', ¿no? Es tomar como el espacio B a las columnas de D, bueno, acá tomamos como espacio B', como base B' a las columnas de C a la menos 1. Así que tenemos esta igualdad. Esa es la base de KN formada por las columnas de C a la menos 1. Lo que hicimos para D, lo hacemos acá para C a la menos 1. Entonces C es la inversa de esto. C es la inversa de C a la menos 1. Así que queda la inversa de esto de acá. Y la inversa de esto de acá se sabe que es el cambio de prima en B. A ver. Entonces, ¿cómo estamos por aquí? Vamos a un poco para arriba. Más o menos que se vea por ahí. Entonces, A es la matriz de cambio de base de la transformación F sub A de E en E'. O sea, uno toma la matriz A, define la transformación F sub A de Kn, de Km en Kn, es en este caso, de Km en Kn, como multiplicar por la matriz A izquierda, y después toma la matriz de cambio de base. Y la matriz, y toma la, quiero decir, la matriz de esa transformación. Matriz de esa transformación. Y la matriz de la transformación, multiplicar por una matriz, es esa matriz si las bases que elegimos son las bases canónicas. Piénsenlo un poco. Agarremos, por ejemplo, la base, por ejemplo, tomemos C1.
La transformación f sub a n1 es multiplicar a por e1. El vector e1, ¿no? El vector a por e1 es la primera columna de A. Y la primera columna de A, coordenadas n', las coordenadas de la primera columna de A, n', son esa columna, exactamente. Y con todas las columnas es así. Bueno, entonces, uno tiene esta igualdad. Supongamos entonces que... Yo no sé si esto está muy claro, porque acá dice... Es fácil ver que esto... La verdad que no recuerdo a ver si puse que acá... Esta es la definición, pero si puse que B y A son semejantes y que B es igual a C por A por D. Es lo que estoy usando aquí, ¿no? Y bueno, estoy suponiendo eso, que B es igual a C por A por D. Entonces, ¿cómo queda esta cosa? C es la matriz de cambio de base de E' en P'. A es la matriz de la transformación F sub A de N', y acá estamos multiplicando a la derecha por la matriz de cambio de base de Bn. Así que esto da como resultado la matriz de la transformación F sub A, pero de B en B'. Entonces, ¿pero qué sabemos? Que la matriz F sub A tiene el mismo rango que A. ¿Está bien? Bueno, esto, la matriz de... Esto es A. Quiero decir... Perdón. Esto es A. Entonces, la matriz A tiene el mismo rango que la matriz esta, porque es A. Esta matriz es A. Pero el rango de esta matriz es el rango de la transformación F sub A. Ahora, el rango de la transformación F sub A es el rango de esta matriz, porque esta es la matriz de la transformación F sub A entre un par de bases. Eso no solo para E', para cualquier par de bases. Así que A tiene el mismo rango que F sub A, y a su vez F sub A tiene el mismo rango columna que F sub A de B en B', y eso es B. Así que el rango columna de B y de A coinciden. Está en detalle lo que acabo de decir. Entonces, lo que sacamos en conclusión es que si dos matrices son semejantes, tienen el mismo rango columna. Lo que va a pasar es que si dos matrices del mismo tamaño, ¿no? N y M, o sea, estamos fijando el N y el M, tienen el mismo rango columna, entonces van a ser semejantes. Pero ahora un detalle acá es que si A es semejante a B, entonces la transpuesta de A es semejante a la transpuesta de B, porque de esta igualdad se sigue transponiendo que la transpuesta de B es la transpuesta de D por la transpuesta de A por la transpuesta de C. Así que si A es semejante a B, la transpuesta de A es semejante a la transpuesta de B. Entonces, yo no sé si alguna conclusión me falta acá, ¿no? Pero lo que quiero decir ahora es que, bueno, obviamente que el rango columna de A, de la transpuesta de A, viene a ser el rango fila de las de A, ¿no? Porque la transpuesta de A tiene como columnas a las filas de A. Y lo mismo esto, ¿no? Así que, bueno, vimos que el rango, acá se ve que el rango fila de A tiene, que es el rango columna de la transpuesta, tiene la misma, es igual al rango fila de B, que es el rango columna de transpuesta de B, por esta misma cosa. O sea que si dos matrices son semejantes, coinciden su rango fila y también su rango columna. Pero ahora vamos a ver la parte más interesante de esto, que es que los rangos fila y columna de dos matrices semejantes, de una matriz coinciden. O sea que cada matriz, el rango fila y el rango columna son iguales.
Y eso no es nada obvio, que el espacio generado por las filas de una matriz tiene la misma dimensión que el espacio generado por las columnas de una matriz. Bueno, eso fue demostrado de una manera más difícil antes, pero ahora vamos a ver una demostración muy simple, que es la siguiente. Tomamos una matriz cualquiera, pero no nula, y ahora digo por qué no. Entonces, vamos a ver que A es congruente a esta matriz nabla sub R, donde R es el rango de A, y nabla sub R, delta sub R, esto no es nabla, es delta sub R. Delta sub R es la matriz que tiene una primera matriz en este lugar de R por R, arriba a la izquierda, y todas las demás 0. Esta matriz evidentemente tiene rango fila R y rango columna R. Si como vimos antes, bueno, quiero decir, si esto es cierto, que A es semejante a delta sub R, entonces el rango fila de A tiene que ser el rango fila de delta sub R, que es R. Y el rango columna de A también tiene que ser el rango columna de delta sub R, que también es R, ese rango columna. Así que en ese caso, eso probaría que una matriz A tiene el mismo rango que filas que columnas. Y entonces hagamos esto, y es simple. Tomamos una base del núcleo de F sub A. Sí, una base del núcleo de F sub A. Ahora, digamos ese tamaño, ¿no? Y lo extendemos a una base de KM. Perdón, creo que acá hay un error. El error es subsanable, es un error tonto, ¿no? Creo que el espacio de partida era KM, no KM. Sí, no me acuerdo mal lo que puse. Por ejemplo, acá es KM. Si el espacio de partida es KM. Entonces tengo que hacer un pequeño arreglo, que lo hago en un ratito. Acá debería haber puesto M, ¿no? Nada más que eso. Entonces, acá también es lo mismo. La dimensión del espacio de partida sería KM, eso sería M. Acá hay otro error porque quise poner núcleo, pero puso nu, por alguna razón. Sería la dimensión del núcleo de F sub A más la dimensión de la imagen de F sub A. Bueno, el núcleo tenía dimensión S y la imagen tiene dimensión R. Entonces, bien, la imagen tiene dimensión R. Entonces, ¿qué sucedería acá? Los vectores bs más 1 hasta bn son independientes. Pero acá sería bm. Hay un error ahí. Pero por ahora traten de ver donde dice m que sea n que sea m. Entonces estos últimos vectores serían independientes, eso ya lo sabemos, porque estos vectores son una base del núcleo. Pero además, esta cantidad de vectores sería R. O sea, porque M es R más S. Así que acá, si acá tenemos M, acá tenemos S más 1 hasta S más R. No queda más remedio, porque S más R sería M. Así que acá tendríamos R vectores. Entonces, estos vectores, que son imágenes de BS más 1 hasta BM, que BM es BS más R, esos vectores de acá, los llamé B'1 hasta B'R, este conjunto es independiente. ¿No? ¿Por qué? Porque el núcleo está acá, restringido al espacio generado por estos vectores. La transformación F sub A es inyectiva. Entonces, bueno, lo extendemos a otra base. Tomamos estos vectores independientes y lo extendemos a una base de Kn. Si eso está bien, quiero decir, si confundí n con m, no es que esto esté mal así, pero
estoy siguiendo una notación, una elección. Ahora, delta R es la matriz de F sub A de B en B'. ¿Por qué? Bueno, a ver. ¿Cómo es esta base? Acá. No, también hay un pequeño error. Pero bueno, no importa, lo arreglamos ahora. Porque F de B1 es 0. No, tendría que poner estos primero, estos a la izquierda y estos a la derecha. Entonces, F de Bs más 1 es el vector B'1. Si tomo F de Bs más 1, que me da B'1, y tomo las coordenadas de ese vector B'1 en esta base, me queda 1 y todo 0. Bueno, después tendría F de Bs más 2, es B'2, B'2, entonces las coordenadas del vector B'2 en esta base es 0, 1, y después todos ceros. Y así siguiendo hasta llegar al vector S más R. Entonces eso me daría la matriz identidad en el extremo izquierdo superior de la matriz esta, ¿no? De la matriz esta. Ahora los demás vectores que continúan serían este B1 hasta Bs, F de B1 es 0, F de B1 es 0, son todos 0. Así que esto me daría la matriz esta de acá. En realidad, como está puesta, serviría también, pero no sería delta sub R, sino que sería la matriz que tiene 0 en las primeras columnas y la identidad la tendría en el extremo superior derecho de la matriz. Bien, entonces, pero bueno, después lo corrijo, va a ser así. Entonces, delta sub R va a ser la matriz de transformación, pero la matriz de transformación es esta matriz. Esto simplemente agarrar esta matriz, esta matriz es esta. Teoría elemental de cambio de base. Y acá tenemos una C, que es simplemente esto por notación, defino. Y D es esto de acá, también por notación, y esto de acá es A. Así que completamos lo que queríamos. Que A es semejante a delta sub R. Bueno, acá también tengo un pequeño error, que es que si A es igual a y B son dos matrices no nulas que tienen el mismo rango columnas, entonces son congruentes. Bueno, no hace falta que sea cuadrada. Entonces, si tiene el mismo rango columna, esto ya lo expliqué arriba. Si A y B tienen el mismo rango columna, A, llamado R, digamos, A es semejante a delta sub R y B es semejante a delta sub R, y de modo que, por propiedad transitiva de la relación de equivalencia, A es semejante a B. Bueno, y finalmente algo que también dije, pero que está explicado acá, que es el rango fila. Porque el rango fila de la matriz A coincide con el rango fila de la matriz delta sub R, y el rango fila de la matriz A transpuesta sería el rango columna de A, coincide con el rango fila de la matriz delta sub R transpuesta, que sería el rango columna de delta sub R, que también es R. Así que el rango fila de A es R y el rango columna de A también es R. Así, bueno, está escrito acá. Bueno, entonces, esto da una demostración de todo este tipo de cosas. Bueno, establece bien la relación que hay entre el rango de una matriz, el rango de una transformación. Sí. No entendí lo último. Lo último. El 7 creo es. El 7, bueno. Sabemos que A es congruente a delta sub R. Entonces, el rango fila de A, ¿qué es? Es el rango columna
de la traspuesta de A. ¿Está bien? Ahora, la traspuesta de A es congruente a la traspuesta de delta sub R. Pero la traspuesta de delta sub R es delta sub R, porque delta sub R es simétrica. ¿Está bien? Entonces el rango, claro. Sí. El rango columna de la traspuesta de A es el rango columna de delta sub R. Bueno, el rango columna de delta sub R es R. Pero R es el rango fila, R es por definición el rango columna de A. Así que acá tenés el rango fila de A, igual al rango columna de traspuesta de A. Es casi inmediato, porque las filas de A son las columnas de la traspuesta de A. Esto es el rango columna de la traspuesta de delta sub R, pero porque si A es equivalente a delta sub R, la traspuesta de A es equivalente a la traspuesta de delta sub R. Eso estaba probado por acá arriba en algún lugar, que si dos matrices de esto, exponiendo, obtenemos esta igualdad. La traspuesta de D por la traspuesta de A por la traspuesta de C es la traspuesta de B. ¿Y ahora? Sí.